Hola, soy Cristian Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago, y tengo la alegría de ponerme en contacto con ustedes, comunidad, familia agustiniana, para hablarles de un tema tan precioso como es la Escritura, y particularmente comprendí la Escritura en el contexto de la revelación. Como nosotros sabemos, hemos recibido la revelación, el tesoro de la revelación, que es la buena noticia de la salvación, la hemos recibido a través de dos grandes canales o caminos, ¿cierto? El primer camino es por medio de la Escritura. Dios se revela y sale al encuentro del hombre a través de la Escritura, los textos bíblicos. Y lo segundo a través de la tradición, desde los orígenes de la Iglesia, que se va transmitiendo de generación en generación y que va siendo custodiada por el Espíritu Santo y formulada y expresada por el magisterio de la Iglesia. Estos dos caminos son los cauces por donde fluye la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la buena noticia de la salvación. Dios nos revela, nos da a conocer todo aquello que nosotros necesitamos para nuestra salvación, siendo la plenitud de la revelación Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que muerto y resucitado viene para salvarnos y para regalarnos la vida eterna. Con estas coordenadas nosotros entendemos cuán importante es la palabra de Dios escrita. Me refiero a la Sagrada Escritura. En efecto, los textos sagrados, los textos bíblicos, que son el cauce de la revelación, nos indican, en primer lugar, la preparación para la venida del Salvador. Todo el Antiguo Testamento es una gran preparación. Es un camino que encuentra su imagen en el pueblo de Israel que camina en el desierto hacia la tierra prometida, para llegar al Nuevo Testamento, que es la promesa cumplida que tiene su corazón en Jesucristo y en la enseñanza de Cristo, que se evidencia en los evangelios y después continúa su desarrollo en la iglesia primigenia, la iglesia originaria, que es la inmediatamente fundada por Cristo, liderada por los apóstoles. En ese contexto nosotros entendemos que la buena noticia de la revelación que llega a nosotros en la Escritura y que tiene Cristo como corazón, expresa y muestra un camino de salvación en su Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, con estos elementos uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con mi discipulado, con mi vida cristiana, con mi camino de salvación? Es capital, porque nosotros podemos crecer en el discipulado de Cristo y podemos ser auténticos discípulos y misioneros en la medida en que bebemos del pozo, de las fuentes de la salvación, que son la palabra de Dios. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, dice el Salmo. Con esa fuerza también nosotros decimos, en la medida que buscamos la salvación, vamos a la Escritura, nos alimentamos de ella y con ella hacemos el camino. Entonces, la relación entre discipulado y Escritura es una relación fundamental. Yo podré ser mejor discípulo misionero de Jesucristo en la medida en que yo conozca más la Escritura, en que yo me alimente de la palabra, que es palabra de Dios, y en la medida en que yo sea una prolongación viva de la palabra del Señor. Es decir, que mi vida sea una vida mariana. Hágase en mí tu palabra, que la palabra encuentre en nosotros un lugar donde cobijarse, donde existir, un pesebre donde explayarse y a través del cual llegar a toda la humanidad. Por eso es que ser cristiano es ser un amante de la palabra, un conocedor de la palabra, pero por sobre todo un hombre y una mujer que viven la palabra de Dios. A este respecto, yo me acuerdo que hace algunos años fui a bendecir una casa y llegué a la casa, a un departamento, piso alto, debe haber sido en torno al piso 20, y me acuerdo que se me quedó el libro en el auto y dije voy a buscarlo, y me dijeron no, nosotros tenemos uno, y partió primero a buscarlo una persona, el papá, después fue a buscar la Biblia la mamá, después fue a buscar la Biblia un hijo, 2 hijos, 3 hijos, partió toda la familia y me quedé solo en el living. ¿Qué es lo que pasaba? Es que la Escritura no la encontraban y la tenían escondida en un closet al fondo. Y ahí la encontraron. La palabra de Dios tiene que estar en un lugar visible y asequible para todos. Ojalá que tengamos una Biblia en nuestra casa, una Biblia abierta en nuestra pieza. También que tengamos una aplicación en el celular para poder acceder fácilmente al Evangelio del domingo,
al Evangelio diario, y por qué no decirlo, que podamos acceder a la palabra de Dios todos los días, tener una aplicación para la palabra de Dios. Tantos tienen a Netflix, tienen a tantos otros sitios que no de juego o de cosas entretenidas, que está muy bien, pero ¿cómo no tener una aplicación que me conduzca directamente a la palabra de Dios? Lo primero es que hay que estar cerca de la palabra físicamente, que me ayude para poder leerla, para poder meterme en ella, para poder zambullirme en el pozo de la salvación. Lo segundo, y que va muy unido a esto, me parece que es muy importante, es que nosotros podamos masticar la palabra. ¿Qué es lo que significa masticar la palabra? Cuando uno lee la Escritura no es lo mismo que leer un bestseller, no es lo mismo que leer el diario, no es lo mismo que leer una revista entretenida, sino que estamos leyendo la palabra de Dios. Y esto requiere un masticar. Yo les recomiendo que para hacer este discipulado, nosotros podamos, por ejemplo, leer el Evangelio en la mañana y quedarnos con una palabrita, con algo que nos llamó la atención y masticarlo durante el día. Es una forma muy concreta de rezar con la palabra y hacerla propia, formularla. Creo que esto ayuda muchísimo. Lo tercero que nos ayuda muchísimo a que esta palabra nos ayude realmente a ser buenos discípulos de Cristo es aprender a formular la fe a partir de la palabra de Dios. Queridos hermanos, uno a veces se junta en los grupos y uno dice, ya, tenemos que rezar, y abre la Biblia, dice una cosa y después habla de cualquier otra cosa. Aprendamos a formular. Yo quiero invitarlos a predicar. Y predicar en los grupos. Formulen la fe a sus amigos. Lean un texto bíblico y explíquenlo. Explíquenselo a los demás. Es muy fácil explicar simplemente doctrinas, que está muy bien. Pero explicar la palabra es formularla, es apropiarse de ella, es hacerla mía, es hacerla nuestra. Creo que ahí hay un camino pedagógico que puede ayudar muchísimo. Si ustedes tienen grupos de oración, grupos de amigos, grupos de confirmación, en fin, grupos de matrimonios, tantas diferentes expresiones que pueden haber en la vida de la iglesia, yo les quiero invitar a que el que le toque el tema lo formule, lo diga, lo explique. Quiero invitar a los papás a que leyendo el Evangelio lo formulen en su familia. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a hacer propia la palabra, formulándola, masticándola, haciéndola vida. También, y con esto concluyo, creo que es muy importante que la palabra sea un lugar de oración y de testimonio. De oración porque nosotros cuando leemos la palabra y la masticamos, la rezamos. Y testimonio porque tenemos que dar testimonio de que somos cristianos, anunciando a Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Y por eso es que la vida cristiana va unida a la palabra, que es testimonio y que es el anuncio de la buena noticia de la salvación, el anuncio del querigma. Queridos amigos, la amistad con la palabra es la amistad con Cristo. La amistad con Cristo nos transforma en testigos. Y el buen testigo es un discípulo, porque aprendió que para poder dar testimonio tenemos que, en primer lugar, seguir al Señor, ser discípulos de Él, conocerlo, amarlo y servirlo. Como le dijo Jesús a Pedro, ponte detrás de mí. El que lee la palabra se pone detrás de Cristo, la palabra, y lo sigue para hacer de su vida una expresión viva del amor de Dios. Que la Virgen María, nuestra Madre, los acompañe y los fortalezca, y le pido de corazón a San Agustín que los ayude a todos ustedes a amar la verdad y a buscar la compasión, porque el que busca la verdad siempre se va a encontrar con Dios. Que Dios los bendiga mucho y los acompañe en su camino de discípulos misioneros de Cristo.